team has destroyed a turret. Your turret has been destroyed. You have slain an enemy. You have slain an enemy. Nice kill. Gan y su esposa, Mo, eran un matrimonio de artesanos pobres de las tierras fluviales que, tras conocerse en la juventud, siempre dependieron el uno del otro para sobrevivir. Gan no tenía talentos sobresalientes y solo le interesaba forjar espadas, pero, así y todo, Mo lo apoyaba sin reserva alguna. Gan sentía una gran culpa. Su único conocimiento se basaba en espadas. Esperaba hacerse famoso y dar a su esposa una mejor vida, por lo que pronto, cansado de la miseria, ideó un plan secreto. Así, visitó a cada uno de los herreros que conocía para destruir sus incontables obras maestras. Y pronto, su fatídico nombre llegó incluso a las ciénagas nebulosas. Desde luego, los herreros comenzaron a odiarlo con fervor. Un solo maestro herrero existía entonces en el mundo, y como tal, acumulaba todo el conocimiento de ese hermoso arte. La gente decía que sus espadas no solo eran afiladas, sino que, además, tenían un alma propia. Gan había atacado a muchos de los discípulos del maestro, quien, tras recibir múltiples pedidos de ayuda, decidió extenderle una invitación al réprobo herrero. Aquel anciano no era un maestro cualquiera, era ciertamente el mejor herrero con vida. Sin embargo, cuando Gan llegó al destino convenido, el maestro no se presentó. En cambio, ordenó a sus discípulos que, con sus espadas, se encargaran del problema. Las espadas del maestro pronto chocaron con las creaciones de Gan. El artesano rugió. Los espadachines frente a él se rieron y burlaron de Gan. La espada de Gan palidecía frente a las obras del maestro. La humillación fue demasiado grande. Gan huyó con el fracaso ardiendo todavía en su corazón. En silencio, regresó a casa y retomó su aburrida vida de herrero. Ya nunca más causó problemas. En cambio, su forja no dejó de arder y cada espada fue más afilada que la anterior. No obstante, seguían siendo trozos de hierro sin vida. La diferencia entre una espada muerta y una viva es tan grande como aquella entre el cielo y la tierra. Gan se obsesionó aún más con las espadas y olvidó completamente el propósito de su vida, su amada esposa. Su esposa cada vez se volvía más débil y frágil. Un día, un tal Don Juan llamó a Gan para mostrarle una espada. Gan reconoció de inmediato que era el trabajo del maestro herrero. Don Juan explicó que aquella era una espada viva que contenía un alma en su interior. Protegía a la maravilla ancestral conocida como el árbol de la reencarnación, y cualquiera que se le acercara terminaba hecho pedazos. Don Juan quería enseñarle a Gan a crear una espada viviente, de modo que pudiera forjar una hoja todavía más afilada, capaz de derrotar al defensor de la maravilla y allanar el camino hacia el árbol de la reencarnación. Ayúdame a conseguir esta maravilla y obtendrás lo que tu corazón desea. Te convertiré en el mejor herrero del mundo, prometió Don Juan. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Gan. Si quieres que la espada tenga vida, debes entregarle una antes. Don Juan le confió a Gan la posesión del más fino hierro, preservado desde tiempos ancestrales. La forja ardió por 3 días y 3 noches, pero el hierro no se derritió. Los ojos de Gan estaban rojos del cansancio. Sus pensamientos volvían constantemente a la misma idea. Para que la espada tuviera vida, debía entregarle una. Tan concentrado estaba que no se percató de que su esposa se acercaba en silencio. Había recibido una carta anónima que le indicaba cómo cumplir el deseo de Gan. Su esposa tenía poco tiempo de vida por una grave enfermedad. Antes de prolongar el propio sufrimiento, decidió entregar entonces su alma a la persona que más amaba. Mo le dedicó a Gan una última sonrisa antes de saltar a la forja. El hierro se unió al alma de Mo, y tras una noche de trabajo, Gan logró crear su obra maestra. Entre lágrimas, sostuvo la espada contra su pecho y exclamó el nombre de su esposa. Su amada esposa vivía aún en esa preciada espada. Empuñando él mismo la impresionante espada, Gan cumplió su objetivo e hizo pedazos la espada del maestro. El poder del hechizo de reencarnación fue finalmente liberado. Tras tantos sacrificios, al fin podría superar a los demás herreros del mundo. Sin perder el tiempo, se abalanzó hacia ese poder abrasador. Forjó su carne y la volvió tan fuerte y afilada como el acero. Había cumplido su mayor sueño.
Él mismo era una de sus exquisitas creaciones. Lo había dado todo para demostrar su valía, pero el maestro herrero había fallecido hacía mucho tiempo. La voluntad de Gan se derrumbó a su alrededor. Lo había perdido todo. Pronto descendió en la locura y la desesperación. La espada de Mo que sostenía contra su pecho adoptó en ese instante la forma de su esposa y lo consoló con cariño. Y entonces Gan lo supo. Solo ella lo entendía y se preocupaba por él, y solo ella permanecía aún a su lado. 无谓的计较，给你复仇。